Resulta que el señor Gerardo Stuczynski, además de ser un importante líder comunitario de la República Oriental del Uruguay, una de las comunidades más sionistas, o la más sionista que yo conozco en el mundo, publicó un libro muy interesante llamado La Historia de Israel. Y este libro lo pueden encontrar aquí en la dirección que estamos marcando, se puede comprar en Amazon, y él tiene una forma especial de contar la historia de Israel. Hola Gerardo, ¿cómo contás la historia de Israel? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto realmente charlar contigo. Bueno, la historia la encaré de la siguiente manera. Se trata de la historia de una familia que está reunida en un Seder de Pesaj, en una conmemoración de la Pascua judía, y alrededor de la mesa se van desarrollando anécdotas de los que están sentados, los antecesores de esas personas que están alrededor de la mesa, y las historias de todos esos personajes abarcan la totalidad de la historia de Israel en sus primeros 70 años. O sea que termina prácticamente en nuestros días y comienza con la independencia. Sí, terminan nuestros días y empieza incluso antes de la independencia, porque la historia empieza con los sobrevivientes de la Shoah. Algunos provienen de Cuba, bueno, provienen de distintos países, que es la historia verdadera de Israel, que recibió gente proveniente de 100 países, o más de 100 países alrededor del mundo. Y incluso te metes en temas que son traumáticos para la historia de Israel, como por ejemplo el bombardeo del barco Altalena, que traía inmigrantes y 1 millón de balas para el ejército israelí, que era parte de las disputas entre lo que hoy llamamos la derecha y la izquierda en Israel. Sí. Todos los hitos históricos creo que están todos abarcados y poniendo énfasis en los más controvertidos. Me parece que eso es lo que lo hace interesante. Cada libro de historia tiene su perfil y intenté que para hacerlo más ameno y más interesante, me adentro justamente en temas que son polémicos, dando la versión de las personas que lo vivieron, porque está contado del punto de vista de protagonistas de cada uno de los eventos que sucedieron. Y sí, como decís tú, están todos, en este caso, antes de la Guerra de la Independencia, el suceso de la Altalena, ¿no? Y de todos los eventos y de los hitos que tuviste que estudiar para poder escribir, ¿cuál fue el que te parece que marcó de forma fundamental el Israel que conocemos hoy? No sé si hay un hito que marcó el Israel que conocemos hoy. Creo que los primeros dirigentes en aquella época de Guerra Fría, los primeros dirigentes eran todos socialistas, laboristas. El Estado se creó con esa filosofía y gracias a esas políticas y tuvieron mucha importancia y ayudaron muchísimo en crear un Estado como lo conocemos hoy, que tiene orígenes muy humildes, con muy poca población, pero resulta que la evolución no solamente la sufre el país en general, sino las mismas personas y la misma ideología va cambiando. Entonces, así como Israel ha cambiado su perfil, como lo ha cambiado el mundo, y las propias personas protagonistas de esos eventos han también cambiado su manera y su visión del mundo y su manera de ver las cosas, de concebir, por ejemplo, la economía, la política, el relacionamiento con los enemigos que no reconocen el derecho a tu propio derecho a existir. Así que yo te diría que no sé si hay un evento que lo marca. Hay claramente una evolución y creo que la intención es tratar de plasmarla en el libro. ¿Te pasó que te ocurrió algo completamente surrealista tras publicar el libro? O sea, que alguien te escribió o te llamó o te encontraste con alguien que lo leyó y que te marcó y que pensaste, no puedo creer que lo hayan leído y que me hayan dicho lo que me acaban de decir. Tengo varias anécdotas de esas lindas, ¿no? Que a uno lo llenan de orgullo. Te diría que
luego de lanzado el libro, en el Parlamento uruguayo se produjo la conmemoración del Holocausto, el 27 de enero. Y a pesar que mi libro no trata de antes de la creación de Israel, pero sí los personajes vivieron, muchos de ellos son sobrevivientes del Holocausto, y yo intento explicar brevemente, pero sin que me falten cosas importantes, intento explicar qué fue el horror del Holocausto. Entonces, un diputado, en aquel momento el diputado Amarilla, en su intervención, que había cada de los partidos políticos con representación parlamentaria, había uno de los representantes que hablaba conmemorando el Holocausto. Y en este caso el diputado Amarilla, en su exposición, que primero me pidió permiso, me dijo que lo iba a hacer, y bueno, me citó muchas veces y dijo claramente: esto lo dice el autor, Gerardo Stuchinski, el autor dice tal cosa, refiriéndose al tema que tenía que manifestarse. Pero, por ejemplo, el año pasado mi esposa viajó a Colombia y por razones de trabajo se encuentra con un pastor evangelista colombiano que tiene su iglesia en una zona rural. Y él había leído el libro. Así que, bueno, tengo muchas anécdotas porque hoy el Internet te permite que la gente de todas partes del mundo se comuniquen contigo, dándote opiniones, haciéndote preguntas. Es muy enriquecedor, realmente es una experiencia buenísima. Y cuando hablamos de críticas, ¿cuál fue la mejor crítica que recibiste y la peor? Me encantan las críticas, me encantan, pero críticas negativas, después que el libro se plasmó, no he recibido, realmente no he recibido. Posiblemente porque los críticos no se animen a decirlo, porque obviamente que todo es opinable, y por supuesto que para muchas personas el libro debe tener muchas cosas para criticar. Lo que sí te puedo contar es que antes que el libro, digamos, se lanzara, estaba promocionándose en internet que íbamos a hacer un lanzamiento, porque el libro tiene el prólogo del periodista argentino Marcelo Birmacher y del expresidente uruguayo, que fue presidente en 2 ocasiones, Julio María Sanguinetti, y ellos dos, que son los que prologaron el libro, participaban en el acto de lanzamiento del libro acá en Uruguay. Y eso se promocionaba en las redes. Y lo único que decía era Historia de Israel. Nadie sabía el contenido del libro. Nadie sabía qué decía adentro, pero solo el mero título, Historia de Israel, hacía que no sé cuántos, cientos, no sé cuántas personas antisemitas que criticaban y que amenazaban y que proferían frases terribles, pero no porque supieran el contenido. No era una crítica al libro, sino manifestar el odio al tema. Porque, como te digo, ellos no es que ellos sabían qué enfoque tenía el libro, simplemente el odio a los judíos, que hoy se llama más moderno antisionismo, y que expresaban en las redes abiertamente su oposición al sionismo, su oposición a Israel. Eso, la verdad que quedé impresionado por la cantidad, eso sí, y como te digo, sin conocer el contenido, porque por supuesto no se había lanzado todavía. El libro fue publicado en España por la editorial Almuzara, por el grupo editorial. ¿Por qué crees que tantas personas no judías se interesan tanto por la historia del pueblo judío y por la historia de Israel? ¿Qué tiene esa historia? Porque el mismo efecto, si escribís un libro sobre la historia de Chipre, es probable que no tenga el mismo efecto, y lo mismo si escribís la historia de Japón. Japón puede ser que le interese a más gente, pero ¿qué provoca el judío entre las personas? Varios aspectos hay. Para quienes se acercan al tema de un punto de vista religioso, por ejemplo, nuestros amigos los evangelistas, que les interesa muchísimo Israel, su historia, se sienten cercanos al pueblo judío, les interesa porque quieren al pueblo judío
y quieren al Estado de Israel. Y después tenés, por supuesto, que lamentablemente Israel es un tema neurálgico en cualquier discusión política, en cualquier informativo. Está totalmente sobrevalorado, un territorio minúsculo. Por supuesto que lamentablemente para nosotros, ojalá nadie hablara de Israel, porque en general cuando se habla mal, se habla por el conflicto. Digamos que la narrativa palestina ha logrado poner como uno de los temas fundamentales del mundo, un tema que realmente no es tan grave ni tan importante, no debiera ser, pero la narrativa palestina ha logrado poner el tema de Israel en el candelero, en los informativos, como tú bien sabes, porque soy tu discípulo, y me has enseñado muchísimo, pero periodistas serios, en los diarios, en los medios de comunicación, sobre temas que no conocen, no se animan a hablar. Si un periodista pasa algo en Chipre, no se va a animar a opinar y a hablar. Pero sobre Israel, todos se animan a opinar. Leyeron 3 párrafos y ya tienen una postura respecto de hechos históricos sumamente complejos y además con narrativas opuestas. No es que sea tan claro en general qué fue lo que efectivamente pasó, pero toman partido en el mundo, los periodistas, gente inteligente, que sobre otros temas es inteligente, pero sobre el tema de Israel, ahí se nublan un poco y sin conocer nada se animan a hablar y se animan a opinar. Entonces, lamentablemente para nosotros, porque ojalá llegue el día que Israel sea uno de los 200 países, un país chiquitito más, que nos llame la atención, lamentablemente Israel siempre está en el candelero. Para vender libros es bueno, pero para lograr tener el país que queremos no es tan bueno. Última pregunta, Gerardo. Si dentro de 100 años podrías escribir este libro y los personajes van a vivir en un Israel mejor o peor al que tenemos hoy? Yo estoy convencido que en un Israel mucho mejor. Dentro de 100 años estaría bueno leer el libro para acordarse de los conflictos que existían en el pasado. Yo creo que el futuro, si bien no es a corto plazo, pero el futuro lo marca, en mi visión, este acuerdo que se va a formalizar entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que el camino es por ahí y soy optimista que hay procesos que son lentos. Tú sos un experto en esta explicación, pero igual yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Si el conflicto fuera político o geopolítico, sería de resolución fácil. El conflicto demora tanto en poder resolverse porque es un conflicto religioso. Y cualquier religión, la judía, la cristiana, la católica, la musulmana, la religión islámica, es tan difícil de generar un cambio, porque si vos tenés el concepto que la palabra proviene de Dios, que es palabra divina, el hombre no tiene la fuerza como para poder cambiarla. Entonces, como el conflicto es de naturaleza religiosa, bueno, a la larga, el conflicto se va a dirimir y va a existir una coexistencia pacífica. Pero como la religión es la base de ese conflicto, por eso son procesos que a diferencia de otros demoran tanto. Muchas gracias, Gerardo. Un placer. Gracias por tu tiempo. Un gran placer reencontrarme contigo, querido amigo.